En Baja California fue detenido el Jack, operador del cártel de Sinaloa, principal cobrador de piso a comercios de Tijuana, 2 kilogramos de cristal puro, una pistola Glock calibre 45 lista para disparar y un hombre que conducía por Tijuana creyendo que la ciudad era su caja fuerte personal. Lo que ocurrió en la colonia Fideicomiso, el Florido, no fue un arresto común de patrulla, fue un ataque de precisión quirúrgica contra la facción de la Misa. Al volante de una Nissan Pathfinder Grey iba Jesús Alberto, alias el JK. A sus 39 años, este operador michoacano no solo movía metanfetamina por la frontera, era la pesadilla real de los comerciantes, el rostro violento de la extorsión y el encargado de financiar la guerra interna del cártel de Sinaloa en la zona, pero su suerte tenía caducidad y él no lo sabía. Semanas antes, el perfil de Like había llegado a la Mesa de Seguridad Nacional como un objetivo prioritario. Omar García Harfuch revisó personalmente la estrategia y dio la instrucción que definiría el éxito del operativo. Inteligencia total antes de usar la fuerza. No quiero un tiroteo en una zona comercial llena de civiles. Lo quiero a él, a la droga y a la evidencia intacta. Agentes federales, militares y estatales rastrearon sus movimientos en silencio, sus entregas y sus rutinas, esperando el segundo exacto en que bajara la guardia. Ese momento llegó bajo el sol plomizo de la tarde, cuando las unidades tácticas bloquearon la avenida cerrándole el paso. El tiempo pareció congelarse. El sonido seco de las sirenas y el golpe de las botas tácticas contra el asfalto rompieron la calma de la calle. El Jake intentó reaccionar, tal vez buscando el arma bajo su asiento, pero se topó de frente con una pared de fusiles apuntando directo a su parabrisas. No hubo margen para el error ni para la fuga. En cuestión de segundos fue neutralizado, sacado del vehículo y esposado contra el pavimento. Dentro de la camioneta, los peritos confirmaron el hallazgo: 19 kilogramos de droga sintética y pastillas de fentanilo. Harf notificado en tiempo real. El objetivo neutralizado sin daños colaterales parecía una victoria perfecta y limpia. Sin embargo, cuando los agentes aseguraron su teléfono celular, notaron que la pantalla seguía encendida. Llegaban mensajes, órdenes, ubicaciones en tiempo real. La detención del JE no cerró el caso. Destapó una cloaca porque ese teléfono no solo contenía rutas de narcomenudeo, sino una lista de nombres que nadie esperaba encontrar. Y la información que la fiscalía extraería de ese dispositivo minutos después haría la sangre de todos. Tijuana tiene un ritmo propio, frenético y cortante. En la colonia Fideicomiso El Florido, el aire huele a polvo seco, a comida callejera y, para quienes saben leer las señales, a peligro latente. Era una tarde que aparentaba normalidad. Las maquilas cambiaban de turno, el tráfico se espesaba en el Boulevard 2000 y los comerciantes subían sus cortinas metálicas. Pero entre ese flujo de vida cotidiana, una sombra se movía con impunidad. Jesús Alberto, el Jack, circulaba en su Nissan Pathfinder como si fuera el dueño del asfalto. Esas placas de California en su camioneta eran su disfraz favorito. En una ciudad fronteriza, un auto chocolate o extranjero es invisible. Se pierde en el mar de vehículos que cruzan la línea. Pero el Jack no era un turista ni un paisano visitando familia. Era el brazo ejecutor de una estructura mucho más oscura. Operaba bajo las órdenes directas de la facción de el Aquiles, leales a la Malliza. En medio de la guerra brutal que el cártel de Sinaloa libra contra los Chapitos, tras la caída del Mayo, cada centavo cuenta. Y Jesús Alberto era el encargado de asegurar ese flujo, cobro de piso, venta de cristal, amenazas. Para el dueño de la barrotera o el taller mecánico, ver esa camioneta gris no era una coincidencia, era una sentencia: pagar o sufrir. El J se había vuelto un fantasma necesario para la maquinaria criminal, un logístico del miedo que abastecía los puntos de venta de droga
y recogía la renta de la extorsión. Se sentía seguro, intocable, pero la anomalía ya estaba presente, aunque él no pudiera verla. No eran patrullas con sirenas ni helicópteros ruidos, era el silencio digital rompiéndose. Días antes, el equipo de inteligencia coordinado por Harf había detectado un patrón inusual de distribución de fentanilo en la zona este. Los analistas en la Ciudad de México no rastreaban un nombre, rastrearon un comportamiento y todas las líneas convergían en esa Pathfinder. El sistema de vigilancia ya lo tenía marcado. Mientras él conducía relajado con la música alta y el aire acondicionado al máximo, 3 unidades camufladas ya cerraban el perímetro a 2 cuadras de distancia. Él miró el retrovisor y vio la calle vacía. Sonrió. No sabía que ese vacío era artificial, una trampa perfecta. Estaba a punto de cerrarse, pero justo antes de llegar al cruce, el Jack hizo un movimiento brusco hacia la guantera y lo que los agentes vieron a través de los binoculares tácticos obligó a cambiar la estrategia en un segundo. Fue un destello metálico, un segundo que dura una eternidad en la mente de un agente táctico. Al ver que Jesús Alberto llevaba la mano hacia un objeto oscuro en el asiento del copiloto, el protocolo de contención silenciosa se rompió en 1000 pedazos. Ya no había margen para la espera. Los radios de la frecuencia encriptada estallaron con una sola orden: interceptar. Ahora el aire denso de Tijuana se llenó del rugido de motores acelerando a fondo y el rechinar violento de llantas contra el pavimento caliente. En una maniobra coordinada que parecía coreografía militar, 2 unidades blindadas de la Fuerza Estatal y el Ejército Mexicano le cortaron el paso a la Nissan Pathfinder. El impacto visual fue brutal. El Jack frenó en seco, levantando una nube de polvo y humo de caucho quemado que envolvió la escena. Antes de que pudiera procesar que su libertad había terminado, las ventanas de su camioneta vibraban con los gritos de comando: manos arriba, abre la puerta o entramos. El corazón de la colonia El Florido se detuvo. Los transeúntes corrieron a refugiarse en los comercios cercanos. El miedo a una balacera es un reflejo condicionado en la frontera. Dentro de la cabina, Jesús Alberto dudó. Su mano seguía cerca del arma. A una Glock calibre 45 cargada letal fría, tenía una fracción de segundo para decidir morir en un tiroteo inútil contra fuerzas superiores o entregarse. La tensión era eléctrica, un movimiento en falso y los agentes abrirían fuego para neutralizar la amenaza. Finalmente el instinto de supervivencia ganó. Soltó el arma, levantó las manos. Los agentes no perdieron tiempo, arrancaron la puerta del conductor, lo sacaron con violencia controlada y en menos de 5 segundos Jesús Alberto estaba boca abajo contra el pavimento hirviendo con las manos esposadas a la espalda. La tensión comenzó a descender, los vecinos salieron de sus refugios improvisados y la zona se llenó de luces rojas y azules. El G había caído, pero su captura apenas empezaba a revelar los secretos que llevaría consigo. Cuando los agentes abrieron la guantera de la Nissan Pathfinder, encontraron algo que cambió el rumbo de la investigación de inmediato. No era solo una Glock 45 con el cargador lleno, era un arsenal ligero para uso diario. Debajo del arma había 3 envoltorios de metanfetamina con una pureza sospechosamente alta, pastillas de fentanilo prensadas con el sello de los laboratorios clandestinos de Culiacán, y lo que hizo que el supervisor de la operación levantara el teléfono inmediatamente: un sobre manila con documentación financiera. Dentro había 7 recibos bancarios, una libreta con códigos, nombres borrados a medias y un celular intacto que seguía recibiendo notificaciones. El equipo forense supo de inmediato que ese dispositivo no era solo un teléfono, era una terminal de operaciones vivas. Y ahí, con el motor aún caliente de la camioneta y el detenido en la patrulla, la captura táctica se transformó en una oportunidad de inteligencia operativa. El celular se selló como evidencia prioritaria y fue escoltado directo al Centro de Análisis de la Fiscalía General de la República. Minutos después de su llegada, el equipo de ciberforenses confirmó lo que temían y esperaban al mismo tiempo. El dispositivo estaba conectado a una red activa de distribución de fentanilo y extorsión. La pantalla mostraba un grupo de WhatsApp con 14 participantes activos
mensajes codificados sobre entregas programadas, ubicaciones en tiempo real y, lo más revelador, transferencias electrónicas recientes hacia cuentas bancarias que no correspondían a narcomenudistas conocidos, eran cuentas empresariales. Mientras los técnicos extraían los datos, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo entraba. ¿Dónde estás, carnal? El patrón pregunta por ti. El corazón del analista se aceleró. Del otro lado de esa pantalla, alguien seguía operando sin saber que su red había sido comprometida. La tentación de responder era enorme, pero el protocolo fue claro: no contaminar la evidencia. En su lugar se activó el rastreo inverso para identificar la ubicación del remitente. La respuesta llegó 9 minutos después, señal triangulada en la colonia Sánchez Taboada, a 4 kilómetros de distancia. Harfust fue notificado de inmediato. Su respuesta fue directa: desplieguen unidades de seguimiento. Quiero saber quién manda esos mensajes antes de que se entere de la captura. Pero mientras las unidades se movían en el terreno, el equipo de inteligencia financiera comenzó a cruzar los datos del celular con las bases del SAT y la unidad de inteligencia financiera. Lo que encontraron hizo que la sala de análisis se llenara de un silencio denso. El dinero de las extorsiones a comerciantes de Tijuana no se estaba quedando en bolsas de plástico ni escondido en casas de seguridad. Se estaba lavando en tiempo real a través de empresas fachadas registradas en Jalisco, Sinaloa y, curiosamente, en el Estado de México. Una de las transferencias más recientes, registrada apenas 2 horas antes de la detención, mostraba un depósito de 47,000 pesos a una cuenta vinculada con una distribuidora de autos usados en Culiacán. El titular de la cuenta, un nombre desconocido en los registros criminales, pero altamente conectado en el ecosistema financiero del cártel. El hallazgo confirmó lo que las autoridades sospechaban desde hacía meses. El cártel de Sinaloa ya no solo traficaba droga, estaba construyendo un sistema paralelo de economía criminal, con terminales bancarias, empresas legales infiltradas y operadores aparentemente invisibles que nunca tocaban un gramo de droga, pero movían millones. La captura del JEC ya no era solo un golpe al narcomenudeo, era la puerta de entrada a una red de lavado de dinero que podía desmantelar toda una estructura financiera criminal. Omar García Harfust lo sabía. Por eso, antes de que terminara el día, dio la orden de iniciar la operación Cascada. Bloquear las cuentas identificadas, intervenir los números de contacto del celular y rastrear cada transacción de los últimos 3 meses. En su mensaje al equipo fue claro: este no es solo un detenido, es una llave maestra, ábranlo todo. Pero afuera, en las calles de Tijuana, la facción de El Aquiles ya había notado el silencio de su operador, y ese silencio en el mundo del narco es la peor señal posible, porque significa que alguien habló o que alguien cayó. Y en ambos casos, la respuesta del cártel suele ser la misma: violencia preventiva. Mientras la ciudad se preparaba para dormir bajo la tensión de lo que podría venir, un mensaje codificado comenzó a circular en los grupos de sicarios: el Florido está caliente, todos en alerta. La captura había desatado un efecto en cadena que nadie podía detener. Y en el centro de todo, el teléfono de Jesús Alberto seguía vibrando con mensajes de gente que aún no sabía que su red había colapsado. Cuando la noticia de la captura llegó al oído de los mandos medios de la facción del Aquiles, la reacción fue inmediata y predecible. No hubo llamadas de pánico ni reuniones de emergencia. Hubo silencio total. En el ecosistema del narcotráfico, el silencio no es calma, es preparación para la tormenta. Los sicarios que operaban bajo las órdenes del JEC sabían que con su caída el flujo de droga, dinero y protección se había interrumpido. Y en esa interrupción todos se volvían vulnerables. Pero lo que más preocupaba a la cúpula criminal no era la pérdida de un operador, era la información que llevaba consigo. El JEC no solo manejaba rutas y puntos de venta, conocía nombres, alias, ubicaciones de casas de seguridad y, lo más peligroso, el esquema de lavado de dinero que conectaba a Tijuana con Culiacán, Guadalajara y hasta la Ciudad de México. Si colaboraba con las autoridades, toda la estructura financiera de la Malliza en la frontera podía desmoronarse. Por eso, apenas 3 horas después de su detención,
comenzaron a moverse las primeras piezas de una estrategia de contención criminal. Mensajes encriptados salieron de Culiacán hacia Tijuana con una sola instrucción: quemar la zona. En el lenguaje del cártel, quemar la zona no significa incendiar edificios, significa eliminar evidencia, desaparecer testigos y generar caos suficiente para distraer a las autoridades mientras se reorganiza la operación. Los primeros movimientos fueron sutiles. Sicarios de bajo perfil comenzaron a visitar los comercios donde el JEC cobraba piso para advertirles: si hablan con la policía, los quemamos. No era una amenaza vacía, era el protocolo estándar cuando un operador cae. Pero esta vez el Estado estaba un paso adelante. Omar García Harfush había anticipado exactamente esa reacción. Por eso, apenas confirmaron la captura, desplegó unidades de la Guardia Nacional. La instrucción fue blindar el perímetro de la Fiscalía General de la República, donde el detenido estaba siendo procesado, y saturar las rutas de escape en el Florido. No se trataba solo de proteger un edificio, se trataba de enviar un mensaje político y operativo. La intimidación ya no es moneda de cambio. Que les quede claro, no vamos a ceder ni un metro. Si intentan moverse, los quiero detenidos, sentenció Harfush Regionales. En menos de 20 minutos, Tijuana vio algo que pocas veces presencia: el Estado moviéndose más rápido que el crimen. Convoyes artillados cerraron las avenidas principales. Helicópteros comenzaron a barrer los techos de las casas de seguridad detectadas en el GPS de la Pathfinder. La amenaza de quemar la zona se topó con un muro de acero y camuflaje verde olivo. La facción de la Misa, acostumbrada a dictar las reglas mediante el terror, se encontró por primera vez en mucho tiempo con una respuesta asimétrica y contundente: la captura de Jesús Alberto N. Fuerza Nacional. El secretario lo sabía. Si permitían un solo acto de represalia, la victoria táctica se perdería. Pero mientras las sirenas inundaban la ciudad, un analista de inteligencia financiera levantó la mano en la sala de control. Había cruzado los datos bancarios encontrados en la guantera con la lista de contactos del celular. Señor secretario, dijo con voz temblorosa, el dinero de las extorsiones no se queda en Tijuana. Se está transfiriendo ahora mismo y el destinatario final no es un narco. La caída de Jesús Alberto N. provocó un efecto dominó inmediato en la estructura criminal de Tijuana. Al cortar la cabeza de la extorsión en la zona este, el flujo de efectivo hacia la facción de El Aquiles se detuvo de golpe. No era solo dinero sucio, era la nómina de los halcones, el combustible de las camionetas y el pago de las casas de seguridad, sin el JEC recolectando las cuotas de los comerciantes. La operatividad de la Malliza en ese sector quedó por primera vez en meses vulnerable y sin liquidez, pero las repercusiones fueron más allá de la logística del cártel. En las calles de la colonia El Florido, el ambiente cambió esa misma noche. Por primera vez en años, los dueños de abarrotes, talleres y farmacias cerraron sus cortinas sin la angustia de esperar la visita de la Pathfinder gris. Fue un alivio silencioso, casi incrédulo. El hombre que les ponía precio a sus vidas ya no estaba. La captura no solo retiró 2 kilogramos de droga de las calles, retiró el peso asfixiante del miedo que mantenía a una comunidad entera de rodillas. Sin embargo, el hallazgo financiero reveló la verdadera podredumbre moral del esquema. El dinero extorsionado a la gente trabajadora no se quedaba en bolsas de plástico, se estaba inyectando en negocios fachada, lavandería de dinero, que manchaba la economía legal de la frontera. El JEC era el puente entre el terror callejero y la riqueza ilícita. Al desmantelar su red, las autoridades no solo golpearon al narco, sino que protegieron la dignidad de cientos de familias que trabajaban solo para pagarle al crimen. Las consecuencias dentro del mundo criminal fueron brutales. Mensajes interceptados por inteligencia militar mostraron desorganización en las filas del Aquiles. Los narcomenudistas, sin su abastecedor principal de metanfetamina y fentanilo, comenzaron a replegarse, temiendo que ellos fueran los siguientes en la lista de objetivos prioritarios. El golpe fue certero, pero en la geopolítica del crimen los vacíos de poder son peligrosos. La captura de un operador de este nivel suele invitar a los rivales a intentar tomar la plaza, y mientras Tijuana intentaba dormir en una frecuencia de radio intervenida, se escuchó una nueva orden que venía del bando contrario: el camino está libre, avancen. El amanecer del día siguiente en Tijuana trajo una calma extraña
casi eléctrica, mientras la niebla matutina se levantaba sobre el Cerro Colorado, los noticieros nacionales y las redes sociales estallaban con la noticia: cae operador clave de la misa. Golpe al cobro de piso en la frontera. Los titulares celebraban la captura de Jesús Alberto N., alias el Jack, como una victoria contundente. En X, antes Twitter, las imágenes de la Nissan Pathfinder rodeada por fuerzas especiales se viralizaron acompañadas de comentarios que oscilaban entre el alivio y la incredulidad. Por fin van en serio, pero lejos del ruido mediático en las oficinas de seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch no celebraba. Sabía que la detención de un hombre, por más prioritaria que fuera, no acaba con la guerra. En su mensaje institucional, la postura fue sobria, casi una advertencia. Esto no es un trofeo, es el inicio de una recuperación territorial permanente. La diferencia se sintió en el terreno. No hubo repliegue de tropas tras la foto oficial. Al contrario, las unidades se quedaron. La Guardia Nacional y el Ejército mantuvieron el cerco en el Florido, enviando una señal clara a los rivales que esperaban llenar el vacío. Esta plaza ya no está en oferta. El verdadero impacto, sin embargo, no se midió en likes ni en boletines de prensa, se midió en el sonido metálico de una cortina de acero subiendo en una pequeña tienda de abarrotes. Don Manuel, un comerciante que llevaba meses pagando cuota para no morir, abrió su negocio esa mañana sin que le temblaran las manos. No vio la camioneta gris, no vio al cobrador, vio una patrulla de la fuerza estatal en la esquina por primera vez en mucho tiempo. El dinero de su caja registradora era suyo, no del cártel. Esa es la única métrica que importa. La captura del Jack demostró que cuando la inteligencia se antepone a la fuerza bruta, el Estado gana. Se evitaron disparos, se protegieron vidas y se cortó una arteria financiera vital para la facción del Aquiles y la Misa. Pero la pregunta que flota en el aire denso de la frontera sigue siendo la misma. ¿Cuánto durará esta paz? Porque Tijuana es un monstruo de 1000 cabezas. Hoy cayó el cobrador, el logístico, el rostro del miedo en el Florido. Pero mientras existan rutas hacia el norte y dinero sucio fluyendo hacia el sur, habrá otro Jack esperando su turno para tomar el volante. La diferencia es que ahora saben que no son invisibles, saben que hay ojos en el cielo y una estrategia en la tierra. Saben que si aparecen en la lista de Harfuch es cuestión de tiempo. La batalla de ayer se ganó, pero la guerra por la tranquilidad de México se pelea todos los días. ¿Y tú crees que el Estado logrará mantener el control o es solo una pausa antes de la siguiente tormenta? Suscríbete, comparte y que no se apague la voz, porque el silencio es el único lugar donde el crimen vuelve a crecer. ¿Ya?